Luis Orozco. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, dio este viernes 4 de octubre importante información de la investigación que realiza el gobierno federal sobre la construcción de vivienda en terreno irregular, lo que provocó que las afectaciones por el huracán Manuel fueran tan devastadoras y costosas, sobre todo en Guerrero. Aquí le presento un fragmento de la entrevista con la primera emisión. Buenos días y bienvenido. ¿Qué está pasando? Pues se está desarrollando una investigación. ¿Qué hay de diferente en esto a otras veces? Pues que esta vez el que pidió la investigación le puso un plazo y dijo que el 20 de octubre, a más tardar, tenemos que tener listas las conclusiones de 3 aspectos muy importantes. El primero, ¿qué causa la inundación o qué agrava la inundación? ¿Cuál es el daño de esta inundación y cuáles son las responsabilidades de eso? Segundo, ¿quiénes son los que directamente propiciaron o dieron lugar a estas causas? Y tercero, pues la investigación completa de las autoridades que estuvieran involucradas, no solo particulares, sino fundamentalmente las autoridades que estuvieran involucradas de todos los niveles y que dieran lugar a esta situación. La CONAGUA será la responsable de todo lo hídrico, como es natural, pero esa es la que tiene que decir, como explica su director, hacer la autopsia de esa inundación. Fue un canal, fueron las lluvias atípicas solamente, fue el desbordamiento de la laguna, cuál es efectivamente la marca de humedad, y esto va a derivar en las cuestiones del suelo. Ahí interviene entonces la SEDATU. ¿Qué tipo de propiedad era? ¿Quién autorizó que esa propiedad se transformara? ¿Qué licencias se otorgaron? ¿Qué permisos se dieron? ¿Qué requisitos sí se cumplieron y cuáles no? Y entonces de ahí derivamos al tema de protección civil. ¿Quiénes son los que están en riesgo? ¿Cuántos son efectivamente los afectados? ¿Qué consecuencias va a tener en términos de responsabilidades de acuerdo a lo que establece la ley en esta materia? De riesgos y de asentamientos que se establecen en zonas irregulares, calificadas como riesgosas, y finalmente pues todo lo que se refiere a la parte legal tendrá que construirse en función de lo que determinen estas 3 instancias: qué causó la inundación, quiénes son los involucrados y quiénes de esos involucrados, particulares o autoridades, tienen responsabilidad. Tenemos evidencias hoy de primeros asentamientos desde 1994, pero una intensificación enorme. Desde 1994 al 2001 te puedo decir que había prácticamente más o menos unas 1,000 casas en esa zona, y de 2001 a la fecha pues se establecen más de 19,000 casas adicionales en esa zona, fuera de toda proporción, sin lugar a dudas. Lo que cabe señalar es que tú decías hace un rato irregulares, pues no puede ser irregular una casa que construye el Infonavit o el Fobiste, y hay en esa zona, en toda la zona afectada, más de 20,000 viviendas que tienen la condición de haber sido financiadas por el gobierno. ¿En dónde vas, Jorge Carlos? En lo preliminar, en ruta al 20 de octubre, ¿qué nos puedes adelantar de dónde están los focos principales de atención? Yo creo que los focos principales de atención están primero, en 2001 existió un plan de desarrollo urbano de Acapulco. Este plan fue una modificación a un original del 98, producto precisamente de la catástrofe de Paulina. Este plan contempla una serie de reservas que evidentemente no se cumplieron. Hay una serie de contradicciones en las autorizaciones que se otorgaron posteriormente, sin respetar lo que establecía el plan de desarrollo de Acapulco. En segundo lugar, desde 2003, el Atlas de Riesgo de la Sedesol, en aquel entonces era la responsable de la integración de estos atlas, que no tienen ninguna vinculación, pero pues tienen el sentido de ser este señalamiento. Ya decía que era una zona de riesgo, ya decía que era una zona de riesgo por inundación. Y si bien no señalaba un grado, lo cual pues abrió la puerta para la justificación de otorgar el permiso, pero con la salvedad de que se incluyeran obras que pudieran amortiguar o aminorar el riesgo que existía. Y entonces se intensifica la construcción de viviendas. Hay
hay vivienda que incluso se está iniciando este año con distintas condiciones y evidentemente se están basando, o mejor dicho, está dejándose de considerar un atlas de riesgo que ya decía que la zona era susceptible de inundaciones. ¿Cuántas viviendas afectadas? ¿Qué dato tienes en este momento? La mancha de humedad, como dicen los especialistas, nos dice que esa mancha afecta a casi 51,000 viviendas. 51,000. Inunda más de 32,000 viviendas. Destruye, en el caso de Acapulco, más de 1,200 viviendas. En todo Guerrero, el fenómeno nos va a significar la obligación de reconstruir más de 5,000 casas. Solamente en Guerrero, con la mayor afectación en Acapulco y Chilpancingo. Estaremos, si me lo permites, en comunicación. Jorge Carlos, te aprecio que me tomes la llamada. A tus órdenes. Y estaremos al habla. Gracias y buenos días. Así.